Una bisabuela, no sé si bisabuela o tatarabuela o algo así, familiar a fin de cuentas, ¿no? Eh, en la época de cero, mucho antes de los ochentas, no sé qué año sería, pero pues del pasado, donde no había prácticamente nada, gente que vivía en haciendas, Mm, o sea, no vivían en la ciudad, sino claro. era como que vivían en el pueblo, en haciendas y todo. Hay ahí la historia que cuentan ahí en parte de los familiares de que una señora, que no voy a decir su nombre, ¿verdad? Para no herir susceptibilidades de los familiares, una señora estaba casada obviamente, con el pariente que viene siendo pariente lejano de mis familiares. Y hace cuenta que esa señora era una señora que económicamente en aquellos años, pues le iba bien. No que era la millonaria del pueblo, pero era una señora que comparado con los familiares, Pudiente. era pudiente, digamos. Comparado con los familiares de ella, que eran sus familiares, hace cuenta, sus sobrinos, los hijos bueno, sí, sobrinitos en aquellos años, ¿no? Ella tenía fama, y eso te lo cuento porque familiares lo han contado, tenía fama de ser una canija, de ser una canija, de que llegaban sus sobrinos, gente de su sangre, pero como ella era la señora pudiente, y los sobrinitos o los parientes de ella, pues no, eran muy humildes. Y pues ella era la clásica, ahora sí que como en las películas o en las telenovelas, ¿no? La que tenía dinero trataba muy mal a los parientes, ahora sí que a los parientes pobres. Entonces, de repente llegaban los chamacos como que a querer jugar a las afueras de su casa, de esa haciendita donde vivían y todo. Y literal, la señora, ahora sí que para los yucatecos, la Bill de Tequit, no vivían en Tequit, vivían en otro lugar, pero así como se le dice, literal ella agarraba piedras y eso me lo han contado personas que vivieron eso, o sea, que eran los sobrinos que ahora ya son adultos, muchos Claro. incluso ya hasta fallecieron, que agarraba piedras la señora Sacaba. y los sacaba a pedradas y no le importaba darles y lastimarlos ni nada, así los sacaba. Los trataba muy mal, era una persona que no era buena, pues, no era buena. Llegó en su momento a tener mucho dinero en la hacienda donde vivían. Y bueno, lo interesante de esto es que pasa el tiempo, le seguía yendo bien económicamente, y un día resulta que ella tenía a su esposo, que era el que chambeaba para darle todo lo que merecía, y un día el señor se pone mal, se enferma, gripa o algo así, y de repente estaba la lluvia. Y a la señora, porque se le ocurrió, dijo, pues te me largas a sacar agua del pozo porque no hay agua y yo necesito esto, yo necesito lo... Y pues dicen, no me creas, que pues lo obligó. Y ahí ves al señor todo enfermo, con calentura y todo, bajo la lluvia, yéndose al pozo y todo. El señor, hay dos versiones de esto. Y me da miedo decirlo porque pues a fin de cuentas son parientes de como que de tercera generación, cuarta generación de familiares. Hay dos versiones. Que por estar enfermo, este señor se empeoró y murió de eso. Y hay la versión oscura, que también se cuenta allá en el pueblo, que la señora encanijada y todo lo obligó, el señor se sintió mal, se puso como que a recargarse en plena lluvia junto al pozo, y hay una versión ahí maligna que dice que esta señora, pues sin querer, lo golpeó y el señor cayó al pozo. Entonces, pasan los años y esos chavitos a los que ella había tratado mal llegan a lo que hoy conocemos como nuestro Mérida. Pues tampoco se hicieron millonarios ni eran pudientes como ella era en ese entonces, pero las vueltas de la vida, y como siempre hemos dicho, cosa buena que hagas se te regresa, pero al igual que cosa mala también se regresa. Pasan los años, yo no sé porque yo nunca tuve contacto con ella como tal, pero la cosa que esta persona se queda sin marido, no se sabe en aquellos años, o sea, yo no sé si no existía la policía o realmente de qué murió, no lo sé, te mentiría,
Pero pasan los años y la señora se queda sin nada. Se queda sin nada y termina cayendo en casa de uno de los sobrinos, nietos, no sé qué sea, de los que apedreaba. Ya sin dinero ni nada, literal se va a vivir sus últimos días a esta casa de esta persona. Novela de Televisa. Literal, tiembla Netflix, aquí estoy, búscame para contarte esto. La neta, a mí cuando me lo contaron yo dije, va para Netflix esto, o mínimo algo que le hablen a los Warren o algo así, ¿no? Acaba ella ahí sin dinero, George, muy enferma. Y eso sí me tocó verlo en algún momento, cómo esta mujer acaba literal postrada en una cama de una de las personas que en su momento había tratado muy mal en su infancia. Y literal sus últimos días fueron ahí, que la señora no se podía ni mover. Eran de estas, no sé qué enfermedad tenía como tal, pero de esas enfermedades que cuando estás acostado por mucho tiempo, pues los brazos, la piel se te empieza a llagar y te empieza a salir líquido porque pues es, claro. O sea, ya no, o sea, tenían que cambiarla, tenían que moverla, o sea, y uno dice, luego de haber sido tan altanera, tan presumida y todo, acabar de esa manera, bueno, pues parte de la vida y karma, o no sé cómo le quieran llamar. En una de esas, ya cuando estaba dando las últimas esta señora, los familiares que la habían, pues ahora sí que apoyado ya para sus últimos días, ella no se podía mover. Literal, la tenían que cambiar de todos lados, la movían de la cama, la secaban, la bañaban así. Bueno, fue una muerte, me atrevo a decir, muy, muy triste. Y ella no se podía mover. Era imposible que se moviera. No hablaba, no nada. Entonces, literal, los familiares ya querían que descansara. Entonces, solo estaban esperando sus últimos días. Entonces, la familia era religiosa y de repente mandan a llamar a un padre porque, pues, ¿saben qué? Dijo el doctor que ya está en las últimas. Vamos a darle ahora sí que, ¿cómo se dice? Los santos óleos, ¿no? Se me olvidó decirte que en el entonces que ella estaba muy bien y que trataba muy mal a los chavitos, ella nunca le decían, oye, eso es malo, Dios te va a castigar, le decían. Y ella decía, Dios ni existe, Dios... Era blasfema. Blasfema, pues. Cuando ya está falleciendo, mandan estos familiares a llamar al padre y ella literal estaba inmóvil. Y llega el padre y le empieza a decir su nombre y le dice, oye, vengo a... Lo que se hace en esa ceremonia, ¿no? No sé cómo se le diga. Entonces, ella, al momento de que empieza a oír la oración del padre, no se podía mover. Eso es lo que llama la atención, no se podía mover. Cuando está orando el padre, ella con los brazos así cruzados, empieza a mover la cabeza, pero como en son de negación, como que diciendo... cállate, pero no podía hablar. Y esto me lo contaron personas que hasta el día de hoy viven y ella haciendo así con la cabeza que no, callándose al padre. El padre siguió, ella inmóvil, así en cuestión de minutos empezó a mover la cabeza como que diciéndole al padre, vete. El padre dicen que tomó un crucifijo como para despedirla y decirle, arrepiéntete, te encomendamos con Dios, bla, bla, bla. Se lo pone entre las manos que ella tenía cruzadas, literal que se lo puso así. Y en ese momento, dicen las personas que estaban allá, que de la nada sacó una fuerza impresionante la señora y que hizo esto, gritó, agarró el crucifijo y lo aventó. Y empezó a gritar. O sea, luego de tantos meses que estuvo ahí, el padre se asustó, se sorprendió y que el padre siguió diciendo arrepiéntete, arrepiéntete, arrepiéntete. Y lo que me cuentan familiares lejanos fue que ella siempre dijo no, no y no. Hasta el último momento que decía arrepiéntete, te entrego con Dios y no, no, no. ¿Cómo te explicas la fuerza? Primero que moviera la cabeza, luego que sacara fuerza, agarrara el crucifijo, lo tirara, se empezara a mover y empezara a gritar y dijera siempre no, 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 y diciendo no, falleció. Increíble. O sea, el padre empezó dando los santos óleos y terminó haciendo casi un exorcismo. Casi un exorcismo, pero ella falleció.
Pero lo que llama la atención es de que ella hasta el último segundo de su vida nunca quiso aceptar a Dios. Ahí está Y siempre dijo no, tiró el crucifijo y y pues esos son de las historias que te digo, como que parientes lejanos nos han contado y de repente platicándolo con mi mamá y me dice, no, pues sí es cierto, pasó eso, pasó esto. Y ha quedado ahí como que guardado. Te digo, no son familiares directos míos, pero sí como que de alguna línea de la Claro. familia, ¿no? Lejana. Pero sí está impresionante. Y dices, cuando ya vives ese tipo de cosas de cierta manera cercanas, es cuando a mí me da risa que alguien dice, ah, eso no existe, eso no va a pasar, eso. Dices, ah, el día que te toque ahí lo vas a creer. Hasta